El ABC de la gracia. Padre Celestial, me acerco al lugar de la gracia por medio de tu Hijo Jesucristo. Dice el libro de Romanos capítulo 3 versículos 26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No existe diccionario en el mundo que defina la palabra gracia, como lo hace las Escrituras. Gracia, regalo, don inmerecido de parte de Dios para los hombres. La pregunta es, ¿cómo tomar la gracia de Dios que nos ha sido dada por Dios el Padre? Cita así el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Quisiera enfatizar dos medios por los cuales tomamos la gracia de Dios. Uno es la oración y dos, la palabra, las Escrituras o la Biblia, como la llamamos. Cito algunos pasajes bíblicos en el libro de Lucas, de cómo el Señor Jesús utilizaba este medio de la oración para acercarse a Dios el Padre. Lucas 6:12, 9:18, Lucas 9:28, 11:1, Lucas 22:40 y 22:41. La oración es un instrumento sencillo y eficaz que nos permite obtener el suministro de la gracia de Dios y va a formar parte de nuestra armadura desde el primer momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador y cada día hasta el final de nuestros días. Cita así el libro de Efesios capítulo 6 versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando pasamos a ser hijos por la gracia de Dios y aprendemos a utilizar la oración, sabemos por las Escrituras, la Biblia, que tenemos dos fuertes y contundentes intercesores. El Espíritu Santo, cita así el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Recordemos que Dios, nuestro Padre Celestial, al creer en su Hijo Jesucristo, nos ha sellado con su Espíritu Santo. Efesios 1:13. El segundo intercesor es nuestro Señor Jesucristo. Cita así el libro de Romanos capítulo 8 versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así también cita el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora bien, si esto ocurre al realizarse la oración, una vida de comunión constante, ¿qué sucede con la lectura de las Escrituras, la Biblia? Cita el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué poder mora en la palabra? ¿Y cómo opera ella? Dice el salmista David,
en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así también el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y el versículo 8. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en una conversación con un hombre religioso, Nicodemo, le anuncia la necesidad que hay de un nuevo nacimiento para ver el reino de Dios. Así cita el libro de Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué agua se referirá? ¿Al agua física común y corriente que conocemos como H2O? Quizá el siguiente pasaje bíblico nos dé un poco más de luz a qué se refiere. En el mismo libro de Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aún más luz en el capítulo 4, versículo 10 del mismo libro. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y el versículo 13 y 14. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es necesario resaltar que en este último episodio de las Escrituras, Jesús estaba hablando con una mujer samaritana. Y hasta el momento, lo que se tenía como testimonio del Espíritu de Dios era lo dejado por medio de los profetas, como lo conocemos como Antiguo Testamento. Jesús pues revela aquello que vendría. 2 puntos, 2 cosas: el Espíritu Santo, la promesa anunciada por los profetas, y el otro testimonio, testamento del Espíritu de Dios el Padre, enviado por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento, escrito por sus apóstoles. El agua en unidad con el Espíritu, aquello que menciona Jesús en Juan 3:5 y que conlleva al nuevo nacimiento, la palabra y el Espíritu Santo que nos han sido dejadas por gracia. Dice el Espíritu Santo por medio de la palabra en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquello que permanece para siempre es eterno, como aquella agua que le ofrece Jesús a la mujer samaritana. Aquella palabra en unidad con el Espíritu que hoy nos hace renacer de nuevo, a nosotros que antes éramos extranjeros o gentiles, a nosotros que antes no éramos hijos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice el libro de Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. No nos hace hijos de Dios el haber venido a este mundo, o el tener la sangre de mi Padre, según la carne, aun si él fuere un hijo de Dios o cristiano.
No nos hace hijos de Dios los pensamientos, sentimientos, emociones o voluntad humana, por más optimistas y llenas de sabiduría humana que podamos tener. Nos hace hijos de Dios el ser engendrados por su palabra y su espíritu, el creer en Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador. Amigo, si quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, haz conmigo esta oración. Padre Celestial, sé que enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz a morir por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creo que le resucitaste de los muertos y le has sentado a tu diestra como Señor de todos. Sé que en Él obtengo el perdón de mis pecados, la vida eterna, el Espíritu Santo y toda la plenitud de Cristo. Gracias por tu abundante gracia. Hago esta confesión y oración de fe en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.